tarifas en varios servicios. Sí, en varios servicios. Y les afecta a las personas mayores, les afecta a la gente que está queriendo aportar al desarrollo de su país, no les dejan, Iván. ¿Cuánto está el score? Me dicen, por favor, en Bulo Bulo está jugando el presidente, 4-1 estaba hace algunos minutos. Vamos a ver si se ha modificado el score en ese partido entre el equipo presidencial y el equipo de Bulo Bulo. 5-4 están, se va moviendo. A favor de Bulo Bulo, vamos a esperar cómo termina ese partido. Está ganando Bulo Bulo, le cuento. Vaya, sorpresa, ¿eh? Sorpresa. El partido se está transmitiendo a través de la 7.2 señal de Bolivia TV. Bueno, continuamos, le damos la bienvenida al viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, y está con nosotros. Viceministro, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar en el Pueblos Noticia, y Ivonne, Iván, y saludar a toda la teleaudiencia que nos mira en todo el país y a nivel internacional a esta hora de la mañana. Viceministro, hace un momento hablábamos partecita de lo que se trató en el gabinete ampliado, ¿no? Que era el tema de inversiones, crecimiento económico. Pero el otro tema que planteaba el presidente, que planteaban las autoridades, es el tema de la transparencia, la lucha contra la corrupción. ¿Qué temas se han abordado en este capítulo que es tan importante? Porque estamos viviendo en estos días, y luego entraremos a ese tema, temas de denuncias de corrupción que se están dando en un municipio, particularmente el de Cochabamba. Sí, inicialmente, Iván, debo señalar que el gabinete ampliado, como es característico, no solo tiene en términos de hacer una evaluación general de un tema que se pone a consideración, y en este caso fue la inversión, los niveles de inversión, la capacidad que tiene cada uno de los sectores que tiene cabezas de sector, cómo ha ido evolucionando en este primer trimestre, y en una evaluación muy seria en términos económicos, pero también en términos de resultado. ¿Cuáles han sido el resultado y cuál es la proyección en lo que viene de la gestión? Por eso un gabinete ampliado es muy rico, porque se escucha no solo a los ministros, cabezas de sector, viceministros responsables, sino también gerentes de las empresas estratégicas, y podemos tener así un panorama más general. En ese sentido, uno de los temas también importante que se ha discutido en este tema es que, si bien tienen una enorme responsabilidad cada uno de los rubros de la economía, de impulsar, poner, y se discute cuáles son los mecanismos para acelerar la inversión en términos también de lograr los objetivos que tiene el gobierno nacional, fortalecer el Estado, fortalecer el crecimiento económico, como hasta ahora lo hemos ido haciendo, siendo un referente en la región, sino también que todo este proceso sea acompañado con una transparencia muy objetiva. ¿Qué quiere decir? Que no se pueda dar lugar a que, sobre todo en las áreas donde existen grandes manejos de recursos de inversión económica, pueda haber funcionarios, servidores que puedan de alguna manera vulnerar los mecanismos de seguridad y puedan de forma ilegítima, de forma ilegal, pues vincularse a temas de corrupción. En ese caso, se hace una reflexión sobre cómo están manejándose los aspectos de seguridad, de transparencia en los diferentes sectores, y ahí, por ejemplo, se reflexionaba con todas las autoridades de los diferentes rubros cuál es el nuevo rol que cumplen las unidades de transparencia en el sector como una instancia, no solamente, y eso se aclaró, no solo es una instancia que correctiva. ¿Qué quiere decir? Que conoce una denuncia sobre un caso que se ha llevado adelante, inmediatamente sanciona o promueve la sanción a través de un proceso, sino que las unidades de transparencia juegan un rol preventivo. ¿Qué quiere decir? Que ellas inmediatamente conocen cualquier proceso complicado, difícil, donde se pueda dar lugar a corrupción, acompañan el proceso de contratación, de licitación, de adquisición de bienes y servicios. Porque la ley 1178, la ley SAFCO, que es nuestra ley, nuestro marco general para contratación de bienes y servicios en el Estado, hoy vigente, pero vigente desde los años 90, ¿no? Ha generado mecanismos de control, pero todos posteriores. ¿Qué quiere decir? Que se hace un control de auditoría cuando ya se ha terminado un determinado proceso. Entonces el control siempre es posterior, a través de la auditoría y la Contraloría General del Estado. Pero ¿qué pasa cuando hay irregularidades en el medio, cuando hay irregularidades en el mismo proceso en el que se está llevando adelante? Entonces ahí las unidades de transparencia, que son propiamente ya la creación de nuestro gobierno en el marco de la institucionalidad, que lo vamos a hablar ahora, generan un proceso preventivo. ¿Qué quiere decir? Identifican una anomalía, identifican que se está produciendo un hecho de corrupción, que hay un contrato medio raro, identifican de que hay un sobreprecio en proceso, inmediatamente tienen la autoridad para parar y pedir que se pare a la MAE ese proceso,
de contratación, con el fin de evitar un posible daño económico al Estado, y eso por supuesto no quiere decir que no se sancione a quien hubiera estado promoviendo el hecho o acto de corrupción, porque debo también señalar, Iván, que el contexto que le ha dado al delito de corrupción el Estado boliviano en los últimos años es que los delitos de corrupción son de carácter formal. ¿Qué quiere decir? No solamente son de resultado, o sea, no solo se tiene que producir un daño para que hubiera sanción, basta el hecho, basta el acto de que un funcionario se involucre en un hecho de corrupción, aunque no se hubiera consumado, ese funcionario puede tener sanción, porque los delitos de corrupción son de carácter formal. En ese contexto, se ha reflexionado, por supuesto, en el gabinete ampliado, lo importante que es desburocratizar el Estado, eliminar lo mayor posible la intervención de la mano en lugares donde es más vulnerable, por ejemplo, tener acceso a los usuarios de servicios, etcétera, donde se pueda hacer algún tipo de negociación. Introducción plena de la tecnología a través de la GETIC, mejorar los sistemas de coordinación entre las instancias de transparencia y las instancias que generan sobre todo inversión pública, y para eso se ha dado lineamientos generales, lo valioso de nuestro gabinete ampliado, y nos ha dado una hoja de ruta para trabajar sobre todo en el sector productivo en términos de transparencia en lo que viene del año. Ahora, viceministro, ¿qué papel juega en este punto el COSEP? El COSEP es un consejo que ha sido creado el 2013, si no me equivoco. Ahora se determina el fortalecimiento de este COSEP. También tiene que ver con un poco con el control de las empresas estratégicas, las empresas públicas, en cuanto a su rendimiento, en cuanto a su inversión, en cuanto a todos aquellos aspectos que hacen la función de estas empresas estatales para el desarrollo del país, y que tienen que ver también con el tema de control al interior de las empresas. Evidentemente el COSEP y la OFEP, que es la oficina que lleva adelante la exministra Verónica Ramos, tiene un papel en el marco de justamente dar lineamientos generales en el marco de la inversión de las empresas públicas del Estado, el control de las empresas públicas del Estado, para también analizar cuáles los diferentes procedimientos en los diferentes directorios que tienen, para dar un ordenamiento de lineamientos generales para tener mejores resultados. En sí, una especie de instancia supervisora, de control, etcétera, que tiene un vínculo directo con el viceministerio, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, porque nosotros tenemos tuición sobre las unidades de transparencia. Nosotros les damos lineamiento a las unidades de transparencia. El COSEP le da lineamientos también a las empresas, a los directorios, etcétera, y por lo tanto tiene que haber una coordinación articulada. Nosotros en estos últimos meses con la licenciada Verónica Ramos ya nos hemos ido poniendo de acuerdo, por ejemplo, de cómo se implementa la ley 974, la ley de unidades de transparencia, sobre todo cuidando nosotros la parte de que cualquier denuncia sea procesada como corresponde, pero también ella, desde que los mecanismos de transparencia desde los directorios tengan los efectos en los términos de impulsar, si bien mecanismos transparentes, pero no generar mecanismos burocráticos que puedan entorpecer la inversión pública, la inversión de las empresas, sus mecanismos rápidos propios de las empresas para competir en el mercado, las adquisiciones y demás. Entonces tiene una misión importante de coordinación con transparencia en el Estado. Y debo decirte, quizás me permiten dar una referencia general del gabinete ampliado, es que se recordó, por ejemplo, y se puso de manifiesto de cuál es el nivel institucional que hoy tenemos para luchar contra la corrupción. Y debo decir con mucho orgullo, con mucha satisfacción, de que es por demás evidente que la lucha contra la corrupción, y el pueblo lo tiene que saber, en el marco institucional del Estado, comienza con el gobierno del presidente Evo. Comienza con nuestro gobierno el año 2006. Antes del año 2006 no existía ningún mecanismo para luchar contra la corrupción. Había intentos, por ejemplo, que siempre nos recuerda nuestro ministro Héctor Arce, cómo llegaba esa falta de institucionalidad de extremos, como que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada le daba un poder al vicepresidente Carlos Mesa para que él se encargue, y en un papel sellado grande en Plaza Murillo, para que él luche contra la corrupción. Porque primero nadie le creía a él que iba a luchar contra la corrupción. Se le daba poder a alguien en términos, entre comillas, creíble, para darle lucha contra la corrupción, pero esa persona no tenía ninguna institucionalidad ni nada en apoyarse para luchar contra la corrupción. La lucha contra la corrupción comienza en el Estado boliviano el año 2006, con la creación del primer viceministerio de lucha contra la corrupción, que acelera y procesa hasta el año 2008 la primera política de Estado
la política de Estado, cero tolerancia a la corrupción, que no solo determina crear en todos los niveles del Estado instancias de transparencia que puedan procesar denuncias, que puedan hacer la rendición pública de cuentas. Antes no había rendición pública de cuentas, Iván, las instituciones no daban cuentas a la sociedad sobre qué hacían con los recursos, sobre a dónde se iba orientada las acciones, las actividades. Rendición pública de cuentas, se empieza a configurar lo que va a ser con la Constitución del año 2009 el control social. La Constitución Política del año 2009 transversaliza la lucha contra la corrupción en el Estado, no solo en términos de política preventiva, introduciendo principios y paradigmas constitucionales del servidor público como un ciudadano que no debe servirse a sí mismo, sino debe servir al pueblo y que debe cumplir principios específicos, sino que debe generarse un régimen de lucha contra la corrupción. Por eso el año 2010, la ley 04, por su número, las primeras leyes de la nueva codificación, es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde se tipifica por primera vez normativamente los hechos concretos de corrupción. ¿Cuáles son los tipos penales de corrupción? Se establecen procedimientos, mecanismos procesales para luchar contra la corrupción en el Estado. El año 2013 aprobamos la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos y la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, cerrando todo un espectro normativo que por supuesto le da sostenibilidad al Estado para hacer de la lucha contra la corrupción una parte de la política pública del Estado. Y el año 2017, el año pasado, aprobamos ya con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en vigencia, una cartera de Estado para luchar contra la corrupción. Aprobamos la ley 974, la ley de unidades de transparencia, que lo que hace es desconcentra la lucha contra la corrupción a todos los niveles del Estado. Hoy, después del 2008 al 2018, en 10 años, tenemos más de 400 unidades de transparencia en todos los niveles del Estado. ¿Qué quiere decir? Y unidades de transparencia que tienen una función autónoma. ¿Qué quiere decir? No son un mero apoyo a la malla administrativo, sino tienen verdaderas funciones, mandatos de acción, independientemente de lo que quiera o no quiera la MAE, y por obligación y bajo posibilidad de responsabilidad, si no lo hiciera, de hacer la gestión de denuncias, buscar mecanismos de transparencia, identificar áreas vulnerables en la administración pública para corregir, para mejorar, donde posiblemente la corrupción se dé con mayor fluctuación, y por lo tanto toda esta institucionalidad normativa en presencia estatal y presencia política pública es, por supuesto, producto y resultado de 10 años de gobierno del presidente Evo, de nuestro presidente, y que hoy por hoy nos da la posibilidad de luchar contra la corrupción, lo que antes no había. Y esto lo reconoce la comunidad internacional. Bolivia es un referente en la UNCAC, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Todos los años vamos a dar nuestro informe de buenas prácticas. Salimos bien reconocidos y aplaudidos hasta el día de hoy. Somos Estado referente en el MESESIC, en el sistema interamericano, y por lo tanto estas son las cosas que la oposición quiere olvidar, quiere confundir. La lucha contra la corrupción parte desde nuestro gobierno, y hoy tenemos todas las condiciones como para decir que, como se evaluó en el gabinete ampliado, en esa línea, en esa presencia institucional, mejorar, corregir y avanzar hacia adelante. Viceministro, a propósito de lo último que usted dice, sobre todo en la lectura que hace la oposición en el tema corrupción. Tenemos involucrado al alcalde José María Leyes, de Unidad Demócrata, el vicepresidente de Unidad Demócrata, que en este momento está con el proceso de investigación y por el tema de las mochilas. Desde la oposición se dice que hay una persecución política contra el alcalde por el hecho de corrupción. A ver, un poco para equilibrar, y que los procesos son muy rápidos cuando se trata de la oposición, un poco para equilibrar la situación. Temas que han sido denunciados, que han involucrado a funcionarios de Estado o a miembros del movimiento al socialismo, viceministro, versus lo que sucede con también denuncias contra la oposición. Sí, Iván, permíteme por dos vertientes dar una respuesta, una opinión. La primera es que la oposición tiene una tendencia, tiene una tradición de defensa corporativa. En el pasado, cuando se daban los grandes y megalómanos hechos de corrupción, que no estábamos hablando de pesos, sino millones y millones de dólares en corrupción, en privatización, en capitalización, que han dejado prácticamente
al Estado boliviano en la quiebra, en un estado raquítico en el cual no se podía ya tener capacidad de inversión ni te podía tener capacidad de nada, porque no solo había una política de enajenar el Estado, sino que ese proceso de enajenación del Estado era absolutamente corrupto, y todos lo sabemos, y era una élite que se protegía corporativamente y que por supuesto no generaba ningún mecanismo de restauración, de sanción ni nada por el estilo. Hoy todo totalmente es diferente, no solo se acabó con la impunidad. Antes debo recordarle al pueblo que, por ejemplo, asambleístas tenían impunidad, no podían ser procesados. El presidente Evo acabó tenían inmunidad parlamentaria, pero me refiero a impunidad en términos de que muy difícilmente se podía llegar a alcanzar en términos objetivos una sanción o un esclarecimiento. El presidente Evo acabó con cualquier posibilidad de impunidad en el Estado. Caiga quien caiga, es la política de cero tolerancia a la corrupción. Yo debo recordarle a la oposición y al pueblo boliviano que en nuestro gobierno, cuando conocemos una denuncia, incluso en los más altos niveles, como pasó con el caso Santos Ramírez, que era, se decía, uno de los hombres más fuertes del gobierno, Estado, ni inmediatamente se descubre el hecho de corrupción, se aplica con toda la rigurosidad de la ley, sin mirar que sea un compañero o nada, se aplica, por supuesto, con todo el peso, la sanción, el proceso que corresponde, y está en la cárcel, fue a la cárcel. Exministras que incluso con una participación que se debe esclarecer, niveles de responsabilidad, en la cárcel, Iván, funcionarios de gobierno en la cárcel, existen alcaldes. Hace una semana hemos logrado 2 sentencias contra 2 exalcaldes de Ixiamas por corrupción, del MAS, en la cárcel, están con pena privativa de libertad. Hace una semana hemos llevado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro al alcalde de Laja, pero eso no lo dice la oposición, del MAS. El exalcalde Patán, alcalde del MAS del Alto, está en este momento atravesando un juicio en la cárcel. O sea, en este momento no pueden decir que los procesos solo avanzan contra la oposición, si es no, más bien existen muchas esas autoridades del oficialismo que están atravesando procesos, que en la oposición también, por supuesto, tenemos casos de corrupción, los hay, y hay procesos que están avanzando más lentos que otros, por diferentes condiciones y características, Iván. La primera es que no son los mismos los casos unos a otros. No es lo mismo, por ejemplo, en un caso donde la evidencia es grosera, donde el hecho de corrupción salta a la vista, donde el corrupto, donde aquel que hizo ese proceso, ese acto de beneficiarse así a costa del dinero del pueblo, lo hizo de forma tan grosera y descarada que ni siquiera cuidó sus huellas, como en otros casos donde nosotros tenemos que ir generando procesos, mecanismos, jalando la cuerda, porque aquel corrupto hizo una serie de artimañas para intentar cubrir sus pasos, cuidó las formas, etcétera. Es más difícil, por ejemplo, llegar a una conclusión que en este otro caso, y por lo tanto también los tiempos serán diferentes. En el caso de Cochabamba, del alcalde José María Leyes, la denuncia 1 del caso Mochilas 2018 y la denuncia 2 del caso Mochilas 2017, que es más grosero, es por demás, salta a la vista la evidencia, salta a la vista la prueba, y más bien lo que sería incorrecto sería que se demoren los procesos. Ahora, obviamente, gran parte de esta responsabilidad, en general te hablo, Iván, de lucha contra la corrupción, recae en el sistema de justicia, recae no solo en los fiscales, que son los directores de la investigación, y que lamentablemente hay procesos en los que evidentemente tardan muchos, no está en nuestras manos, no es responsabilidad del gobierno, como también hay jueces que dilatan y dilatan, son más lentos que otros. Nosotros, quiero decirle para el conocimiento del pueblo, en el caso del procesamiento de un alcalde en el departamento de La Paz, un tribunal de sentencia, ¿qué quiere decir? En juicio, ya con acusación, suspendió 42 veces la audiencia. Nosotros denunciamos penalmente a esos 3 jueces que componen ese tribunal por retardación de justicia. Los tuvimos que denunciar, Iván, pero eso está fuera de nuestras manos. Tenemos que activar incluso los mecanismos que nos confiere la ley en estos casos para procurar que estos temas avancen. Ahí tienen una enorme responsabilidad los operadores de justicia, que sin embargo sabemos el día de hoy también a nivel general el sistema de justicia está dando pasos importantes también para renovarse, para cambiarse y para mejorar internamente lo que antes denominamos la crisis del sistema de justicia. Hoy estamos encarando una enorme reforma a la cabeza, por supuesto, del órgano judicial. Nuestro ministro de Justicia, el doctor Arce, preside una comisión de implementación de las conclusiones de la cumbre, la comisión de la ley 898, donde participa todo el órgano judicial, el Ministerio
Ministerio Público, los presidentes de las dos cámaras, el Procurador General del Estado y todo el sistema universitario boliviano. Producto de esta comisión se están dando importantes pasos que sabemos que en los siguientes meses, esperemos más pronto, también empecemos a ver resultados en el sistema de justicia en general, digamos, se complementan, ¿no? Viceministro, en el tema leyes, el gobernador Costas dijo que es el primer mártir del 21F, así lo calificó. ¿Cómo es de evidente este caso si el diputado Luis Felipe Dorado ya abandonó el partido, el abogado defensor ya abandonó el caso? ¿Cuán evidente es esto y en qué anda ese tema? Mira, yo lamento mucho que la oposición no sea coherente cuando exige al gobierno procesar contra la corrupción. Debería de exigir de la misma manera cuando se trata de un alcalde, de autoridades de oposición, que por supuesto es por demás grosero que han existido hechos de corrupción que se tienen que investigar. Nosotros no somos quienes para decir en este momento que ha sido culpable, pero lo que la investigación nos dice y lo que nos ha dicho un juez es que hay probabilidad de autoría en este momento para el alcalde para 5 delitos: incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con la función pública. Aparte de eso, en este caso, debo decir que es muy grosero ante el pueblo boliviano, porque después de haberse descubierto, solo quiero poner referencia a algunos temitas en el caso Mochilas 1, digamos, en el caso del proceso que ya está avanzado. El denunciado. Exacto, en el que está denunciado. Nosotros hemos hecho una segunda denuncia. Me voy a referir muy rápido a ella posteriormente. En el caso Mochilas 1, Iván, por ejemplo, ¿cómo no va a ser grosero ante la población? ¿Cómo no va a ser grosero en términos de investigación? Si inmediatamente se hace la denuncia, conocemos que se instruye desde alta jerarquía en el municipio de Cochabamba y lo denuncian los funcionarios de que inmediatamente se ordena borrar los CPUs donde se han producido el proceso de contratación. No solo se ordena y borran 14 computadoras, las borran para que no se pueda investigar. El 12 de abril, el Ministerio Público allana oficinas del municipio de Cochabamba. En ese allanamiento se secuestra, se supone, el proceso de contratación. Pero el día 13 de abril, cuando se supone que ellos ya no tienen ese proceso, la ahora imputada Carolina Ayala, que era responsable de ese proceso de licitación, saca fotocopias legalizadas de todo. O sea, ¿qué quiere decir? Siguen manipulando y sigue teniendo la información. No obstante eso, el 13 de abril, el alcalde José María Leyes le notifica a la empresa Sociedad Accidental, que sabemos quiénes proveyó de las mochilas, 26 de febrero, con una resolución anulando el contrato. Y esa resolución dice que utiliza una cláusula del Decreto Supremo 181 por caso fortuito o fuerza mayor. Le dice que es por fuerza mayor. O sea, no hace referencia a que hay irregularidades, nada. Y es una anulación ilegal. ¿Por qué? Porque el decreto 181, las normas SAPS dicen que cualquier contrato puede anularse hasta antes de la provisión del producto. ¿Qué quiere decir? Hasta antes que las mochilas se hubieran entregado al municipio. Nosotros sabemos que las mochilas no solo se han entregado al municipio, que ya se han repartido a los niños y que ellos están intentando encubrir este hecho con temas tan groseros como que, por ejemplo, la nota de recepción del producto en almacenes que tiene un código, la cambian por otra de las mochilas por una de frutas. Y eso está en manos de la Fiscalía. Entonces, permíteme continuar con esto, con el tema del contrato. Le notifican de que se suspende por fuerza mayor, ya siendo irregular. La empresa se notifica, la Sociedad Accidental 26 de febrero, y dice, ok, tomamos conocimiento, no hay problema. No le importa perder su inversión, no reclama nada y suben al SICOE rápido el 20 de abril de que ya no existe depósito de las mochilas. O sea, no solo hay un intento flagrante de intentar eludir la responsabilidad, incluso siguiendo cometiendo ilegalidades, sino que muestran pues que hay una colusión entre los que proveen las mochilas y funcionarios de la alcaldía. No te puedes explicar de otra manera. Peor todavía porque estos funcionarios son citados, estos empresarios de la Sociedad Accidental 26 de febrero son citados a declarar al Ministerio Público para su declaración, no se presentan. Entiendo que hay una orden de aprehensión en curso, que están haciendo su trabajo la policía y el Ministerio Público, pero sí se presenta ante el municipio para aceptar la resolución de contratos. ¿Qué quiere decir? Que van eludiendo la justicia, pero siguen cometiendo actos ilegales en concomitancia con el municipio. No solo eso, por ejemplo, sino de que
existe, sabemos, todo un intento por intentar cambiar, tergiversar pruebas. Estamos ante un caso grosero de intentar obstaculizar el proceso de investigación. Es un caso de corrupción por demás evidente, y ante estos hechos, Iván, nosotros hemos presentado una segunda denuncia. Ahí quería entrar el viceministro. Bueno, y complementando que el exsecretario, que era su mano derecha de... Amigo, además, ¿no? Del alcalde José María Leyes, ha huido al Perú, de acuerdo a la última información. Un exsecretario ha huido al Perú. Enseguida voy a darle algunos datos del nombre de la persona. Pero, viceministro, a ver, el alcalde José María Leyes dice que no ha pagado por las mochilas y por tanto no podría haber daño económico. ¿Qué pasó el 2017? ¿Es un caso similar? ¿Se adquirieron mochilas para el municipio de Cochabamba? ¿Se pagaron esas mochilas? Cuéntenos algunos detalles de la segunda denuncia. Es así, pero antes de contarte que este otro caso, debo decirte que eso no evita la responsabilidad. No haber pagado. Como te estoy demostrando, no solo la anulación es ilegal, sino que los delitos de corrupción son de carácter formal. El solo hecho de haberse producido, de haberse realizado, ya amerita responsabilidad. Debo recordar a la población el caso Taladros de YPFB. No se ha pagado un solo peso, pero hay en este momento gente en la cárcel, hay gente que debe enfrentar un proceso, un juicio, porque en los temas de corrupción lo que implica es el hecho, no implica solamente el resultado. Bueno, eso en el último caso. Vayamos a tu pregunta, al caso 2017. Producto de esta investigación, nosotros vamos conociendo y requiriendo información, y por supuesto llega a nuestras manos mucha información en el marco de la gestión de denuncia que realizamos sobre la gestión 2017. Muy rápido. En la gestión 2017, un año antes, se comenzó a hacer el proceso de licitación en el 2016. Yo quiero mostrarte, por ejemplo, esta factura, que es de las mochilas que realiza la Sociedad Accidental del Norte. Esa se llama la empresa que le va a proveer mochilas en el 2017 a Cochabamba, al municipio de Cochabamba, que son los mismos dueños, las mismas dos personas de la Sociedad Accidental 26 de febrero, son las mismas personas, solo que cambian los nombres, crean sociedades accidentales para intentar, por supuesto, que no parezca lo mismo. Esta es la factura de la China de 20 de mayo de noviembre de 2016. Esta factura demuestra que las mochilas ya fueron compradas el 20 y pagadas el 20 de mayo de 2016. Con esta misma factura inician ellos el trámite de importación. En la aduana nacional, esta es la foto de la mochila que ya el 20 de noviembre se registra, que esta es la mochila, 20 de noviembre de 2016, que ya está hecha, ya está diseñada, con colores, con logos, etcétera. Sin embargo, el proceso de licitación recién sale. El proceso de licitación el día 23 de noviembre de 2016. El proceso de licitación sale 3 días después de que ya sabemos que las mochilas han sido compradas. No obstante eso, este proceso de licitación se anula el 21 de diciembre de 2016, porque dicen que esa licitación se debe anular. Ya había empresas interesadas en presentarse porque había un bolsillo que estaba de más. Un bolsillo que era innecesario para computadoras y demás, y emiten una segunda licitación el 22 de diciembre de 2016, pero esta vez bajo, un mes después de que las mochilas, bajo estos requerimientos técnicos. En esta segunda licitación, de un mes después que ya se han adquirido las mochilas, anulando un primer proceso, incorporan los requisitos técnicos de las mochilas que ya existían. ¿Qué quiere decir? Arman esa licitación para que la Sociedad Accidental del Norte se adjudique la licitación. Le dan 26 días a cualquier empresa para que se presente, para que entregue 90.300 mochilas. ¿Qué empresa nacional se va a producir 90.300 mochilas en 26 días? Nadie. Se presenta la única empresa a la que podía ganar la licitación, y hay un contrato en el cual firma el alcalde y demás, y se adjudica la Sociedad Accidental 26 de febrero. En este caso, a diferencia del último, está el acta de recepción definitiva, se entrega las mochilas, se paga el monto total, ahorita voy a dar los montos, se paga el monto total y por lo tanto se consuma el contrato. Estamos hablando de un monto total de 12.611.852 bolivianos. Lo mismo, similar a esta. Similar, lo mismo, similar a este. Pero ojo, las mochilas, por su costo en la China de producción, costo de la importación, que quiere decir transporte y impuesto,
Con todo eso y puesto en Cochabamba, le costaron solamente a la empresa 2.236.850 bolivianos. ¿Qué quiere decir? Que hay un sobreprecio de 10.375.000, o sea, 500% de sobreprecio. Estamos hablando lo mismo de esta gestión, pero a diferencia de, ha sido totalmente consolidado. Así, y es más grave porque incluso anularon un proceso de licitación para armar otro en el camino que ajuste a lo que ellos ya tenían. Y estamos hablando de que de la Sociedad Accidental del Norte, 2017, Sociedad Accidental 26 de febrero, son absolutamente los mismos propietarios, que aparte sabemos hoy que le han vendido no solo mochilas al municipio de Cochabamba, sino hay más de 15 procesos de licitación de cemento asfáltico y otros, y habrá que ver, no me animo a decir que esos también habrá que ver en qué términos se los ha hecho, pero ya el sentido común nos dice que hay ahí que se debe investigar. Entonces estamos hablando de un hecho de corrupción por demás grave, por demás relevante en términos de prueba, o sea, está por demás comprobado, y estoy mostrando copias de los documentos originales, y que agravan la situación del alcalde. Y por eso también nos hemos enterado que el jefe de licitaciones de esta segunda denuncia, que era el señor Diego Moreno, se habría ya fugado del país. Esto demuestra que es gente que no quiere enfrentar, no quiere decir su verdad, que está huyendo, porque sabe que hay aquí mucha responsabilidad y que obviamente se tiene que esclarecer. Estamos hablando de dos casos muy graves, y en este primero ni siquiera podrán decir esa excusa, han intentado engañar a la población, pero no se ha pagado, porque en este sí se pagó todo, en este sí se consumó el daño económico, en este sí se proveyó en esos términos. Entonces, no sé qué podrían decir, lo único que nosotros debemos decir, y ojalá exista un criterio mínimo de no defensa corporativa a la oposición, que mínimamente se esclarezcan estos hechos. Bien, viceministro, gracias. Gracias por estar con nosotros. Como siempre es un placer, Iván, poder informar a la población. Nosotros tenemos el mandato del presidente Evo de actuar por igual, independientemente de quién se trate, sea del gobierno, sea de la oposición, cumplir el mandato de cero tolerancia a la corrupción, y el mandato de nuestro ministro, el doctor Héctor Arce, de actuar con mucha objetividad. Nosotros estamos actuando en base a documentos, a certezas jurídicas, no en base a especulaciones. Bien, gracias, viceministro. Diego Moreno, exsecretario administrativo financiero de la alcaldía de Cochabamba, es quien ha huido a otro país, precisamente quien está vinculado por la segunda denuncia de las mochilas en Cochabamba que han sido pagadas, de lo que nos comentaba el viceministro. Bien, vamos a la pausa, por favor. Enseguida el canciller Fernando Bonacuni con nosotros en la recta final del programa. Si es vacía tu canción, ¿de qué sirve buena? Inicia la campaña de vacunación contra el sarampión en Bolivia. Refuerza tus defensas. Si tu hijo o hija es menor a 5 años, acércate al centro de salud más cercano y ponle la primera o la segunda dosis de manera gratuita. Ayúdanos a combatir estas enfermedades. Recuerda que la vacunación salva millones de vidas. Ministerio de Salud. Ahora podrás tener tu